Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más del Foro Académico Saberes Ancestrales, Realidades Virtuales. Estamos llegando ya casi al final de este foro académico y hoy tenemos una conversación, una plática que yo realmente les diría no se la pierdan. Tenemos a dos grandes veracruzanos, a dos grandes representantes de nuestros pueblos originarios, que son además merecedores de la Medalla al Mérito Universidad Veracruzana, que son el maestro Natalio Hernández Hernández y el maestro Arturo Gómez Martínez, ambos de la zona norte del estado de Veracruz, ambos de la zona de la Huasteca. Pero además de eso, pues son realmente uno de los cultivadores, de los formadores, de los que han buscado por toda su vida mantener vivas las culturas de los pueblos originarios. Y nos da mucho gusto que en la Universidad Veracruzana, tanto el maestro Natalio como el maestro Arturo estén aquí con nosotros, que sean parte de nuestra comunidad a través de la Medalla al Mérito Universidad Veracruzana, y con ellos vamos a tener justo esa conversación a lo largo de estos 50 minutos en las cuales estaremos conectados con ustedes. Y vamos a iniciar antes mandando un saludo a la región Poza Rica-Tuxpan de la Universidad Veracruzana, de manera muy particular, que nos están escuchando, nos están viendo, y además una zona de donde de alguna manera nuestros invitados de esta ocasión pues son originarios. Y vamos a iniciar escuchando al maestro Natalio Hernández Hernández. Él nació en Naranjo Dulce, en Izhuatlán de Madero. Él ha sido presidente fundador de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas. Es muy reconocido, ha hecho un trabajo realmente excepcional en cuanto a la preservación de las lenguas originarias, principalmente en náhuatl. Además es un poeta, maestro, poeta, un gran filósofo, una gran persona. Vamos a escuchar al maestro Natalio Hernández, lo dejamos con él. Adelante, maestro Natalio, bienvenido. Nel cual tonati, nel cual tlajotonali, nama niki pan viernes y tlamía samano. Niki tlapalúa noche telpocame, ichpocame tlemomachtia y pan calmecac, Universidad Veracruzana, calmecac tlen totlalnanchen chalchicuellan. Muy buenas tardes, saludo a todos nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan, y sobre todo a los jóvenes estudiantes de la Universidad Veracruzana, nuestra universidad. Nehuatlinequisquia nochi nitlahto sicanáhuatl, amo nihueles pampa, amo viac cahuitl onca. Yo quisiera hacer una presentación totalmente en náhuatl, pero el tiempo no nos da para, digamos, poder desarrollar el tema que nos convoca este día, esta tarde. Entonces, lo voy a hacer en español. He preparado un texto que denomino Oaxaca Tlaxlamiquilistli, ¿no? Saberes ancestrales, que es el nombre de este conversatorio. Entonces, en la ilustración aparece un códice, que es el Códice Mendocino, y lleva el nombre de Códice Mendocino porque fue elaborado este códice por mandato del don Antonio de Mendoza, virrey de la Nueva España. Pasamos a la siguiente lámina. Aquí anoté una consigna, la consigna de Cuauhtémoc, Cuauhtémoc-Sin Itlanahuatil. Totonate ya polisque, ya sesque, Guanama, Muneque Tlalice, Pantonol, Toyolo Nochi, Tlenquicatesque, Topolhuan. Nuestro sol se ha ocultado, nuestro sol se ha escondido y nos ha dejado en la más completa oscuridad. Sabemos que algún día volverá a nacer, mientras tanto guardemos en nuestros corazones todo lo que amamos. Del lado izquierdo aparece la imagen corpórea, el cuerpo de, ¿cómo se llama?, de Cuauhtémoc, Cuauhtémoc-Sin, como se lo imaginan desde luego los pintores, y del lado derecho tenemos el ícono, la escritura ideográfica, ¿no?, de Cuauhtémoc-Sin. Águila que cae, dicen algunos, águila que desciende, otros y otros más que dicen águila que baja, ¿no? Eso es Cuauhtémoc-Sin. Entonces, parto esta presentación recordando el mensaje que dejó nuestro joven gobernante tlatoani
Cuauhtemoc o el señor Cuauhtémoc. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Si se puede agrandar un poquito la imagen, les voy a agradecer. Esta presentación que voy a hacer de manera gráfica, tratando de que ustedes se imaginen este tema. De hecho, te decía Arturo que lo que voy a presentar es como un códice, un ¿no? Un libro florido para que podamos tener estas imágenes. Entonces, este tema que estoy desarrollando tiene dos fuentes, o sea, el tema de los saberes ancestrales nuestros mesoamericanos. Voy a desarrollarlo desde dos perspectivas, la perspectiva documental y la perspectiva oral. Ahí vemos el texto de Bernal Díaz del Castillo, que es un texto obligado que debemos leer todos los mexicanos, ¿no? Y la imagen del Tlamatini con la voluta de la palabra, ¿no? Del Tlamatini, que quiere decir sabio en castellano. Pasemos a la siguiente lámina. En esta lámina, lo que yo estoy mostrando son imágenes de textos fundamentales, ¿no? Primero, el texto conocido como los diálogos, el diálogo entre los frailes franciscanos que llegaron muy inmediatamente después de la conquista, algunos de ellos incluso venían con los conquistadores, y los Tlamatinime, un diálogo que se desarrolló según este testimonio recogido por Sagún y luego publicado por la UNAM con una introducción del doctor León Portilla, ¿no? Y que en este libro es fundamental porque es la confrontación del pensamiento europeo y el pensamiento mesoamericano, particularmente el pensamiento de nuestros ancestros, los antiguos mexicanos, los aztecas, los mexicas, ¿sí? Y claro, ellos, los frailes, trataron de convencer de la nueva fe religiosa y después de mucho dialogar, al final dijeron los Tlabatinime, amo tlenon tikneki teotiktoskeh, imuanti intlatlanque, intechcuilique totlaltzin, intechcuilique imo. Bueno, estamos ahorita tratando de continuar con la plática de nuestro Octavio Hernández, lo perdimos por un momento, pues estamos hablando precisamente de las fuentes documentales, de ese momento en que llegan los españoles a nuestros territorios, y está hablando de esos coloquios, de los diálogos de los frailes del Tlamatini, el Códice Florentino, los cantares mexicanos y lo que escribió Francisco Javier Clavijero, que es muy importante dentro de esas crónicas que se realizan. Obviamente habría que conocer las de Bernal Díaz del Castillo, y pues está haciendo esta presentación que podemos decir, como él lo mencionó en su momento, es una especie de un códice que nos va a presentar para ir recorriendo esta historia. Recordemos que este año se marcó como los 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlan. Entonces, pues se está recordando y se está retomando muchos elementos para que este año veamos esta situación de cuando llegaron los españoles aquí a nuestro territorio. ¿Cuántos saberes ancestrales se fueron juntando en ese momento? ¿Cuántos saberes ancestrales se unieron de tal manera que ahora forman parte de nuestro país? Recordemos que en ese momento no había país, no había México, ¿no? Había territorios como la Gran Tenochtitlan, aquí la zona de Zempoala principalmente, donde llegan los españoles y conocen a los primeros pobladores en su momento. Y miren, vamos a pasar ahorita de una vez con el maestro Arturo Gómez, que es también uno de nuestros invitados del día de hoy, que recibió la medalla al mérito Universidad Veracruzana. Y en un momento más recuperaremos la señal, la comunicación con el maestro Natalio Hernández. Entonces vamos con el maestro Arturo Gómez, quien es profesor, promotor cultural de las artes, la religiosidad y las cosmovisiones indígenas. Entre sus aportes destacan los textiles indígenas de México, una gran labor que ha realizado con los textiles
y ya ahora nos platica al respecto. Eres originario de Achichipic, pueblo náhuatl de la Huasteca del estado de Veracruz, y es egresado de nuestra Universidad Veracruzana, lo cual nos da mucho gusto. Estudió antropología aquí en nuestra casa de estudios, maestro en historia y etnohistoria de Escuela Nacional de Antropología e Historia, y actualmente está encargado precisamente de la zona de la parte de las vestimentas, la etnografía del Museo Nacional de Antropología. Entonces escuchamos al maestro Arturo Gómez Martínez. Vamos con él. Adelante, maestro Arturo. Buen día, muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Una pena que se desconectó el maestro Natalio Hernández, que es mi paisano, un gran conocedor también de las culturas indígenas. Bueno, yo quiero iniciar pues con enunciando que las culturas indígenas de México y de las Américas y otras identidades pues étnicas en otras partes del mundo, pues todas tienen el mismo valor en el sentido humano, humanístico. El asunto está en este proceso social de la desigualdad y la discriminación que pues los ha dispuesto en otros ámbitos. En ese sentido, pues se denigran muchas cosas desde la cultura misma, el idioma y los conocimientos. Y eso se debe precisamente al desconocimiento de estas culturas de la humanidad. Yo quiero partir de un concepto que se llama ideología. La ideología es como el parteaguas de todas estas cosas que suceden en el ámbito pues, de la historia de los pueblos, porque tiene que ver con la forma en que se piensa que deben ser las cosas, los unos y los otros. Finalmente, los dominantes aplastan al resto de los pueblos e imponen pues sus propias formas de vida. Y pues la parte más difícil es la parte ideológica. En el encuentro, para el caso de México, las culturas mesoamericanas pues desarrollaron, como todos sabemos, a nivel de los conocimientos de la arqueología y de la etnohistoria, pues muchas cosas. La ciencia propiamente de los pueblos indígenas, la producción intelectual fue tan vasta, pues que hasta en la actualidad hemos heredado muchos de estos saberes, estos conocimientos profundos que subyacen en la mentalidad de los pueblos y tienen vigencia, aunque pues hay todos estos problemas productos de la actualidad, como por ejemplo los conflictos generacionales a nivel de las comunidades. Bueno, el encuentro de conocimientos vía Europa que nos llega con el mesoamericano, pues fue un conflicto difícil porque el problema radicaba en la ideología, particularmente en la religión, en el ejercicio de la religión, una religión ética basada en el bien y del mal que se politizó, mientras la religión indígena mesoamericana se basaba en contingencias que tenía que ver con el uso humano del quehacer en el ámbito terrestre. Eso quiere decir que teníamos labor colectiva o tenemos todavía esos pensamientos colectivos. No se piensa a nivel individual, sino desde la perspectiva colectiva y la reciprocidad en general, devolver lo que se recibe. Y esto pasaba al ámbito sagrado. Eso fue la gran contraposición que propició todas estas desigualdades, pero también hubo grandes asimetrías. Ya Natalio mencionaba el pensamiento de los frailes, cómo estudiaron las culturas indígenas. Y a su vez los mismos indígenas, por supuesto que también estudiaron a estas personas que llegaron. Y esto propició pues una alternativa en el sentido de crear la síntesis cultural o la reelaboración
simbólica. Ni es de allá, ni es de acá, sino una nueva cosa que sucede acá. Hay un término interesante que recopila Fray Diego Durán cuando se molesta de que no se les puede cambiar la ideología religiosa a los pueblos que se les evangelizaba. Y le contesta un indígena que no se preocupa, le dice: padre, no te espantes, es que estamos en situación nepantla. Y esa palabra es propiamente lo que llamaríamos hoy el sincretismo, la síntesis, la fusión de dos ideologías, dos conocimientos que da origen a una nueva, lo que sería el mundo hispano y el mundo mexicano eh, después. Bueno, de todo esto, pues grandes peripecias han sucedido en las comunidades indígenas, sobre todo en la cultura material basado en el patrimonio, tierras que fueron arrebatadas después de la independencia de México. La ley Lerdo pues, fue de lo peor que les pudo haber sucedido los pueblos indígenas, de no tener un espacio propio de identidad, que es el territorio donde se realiza la territorialización de muchas cosas, incluido la identidad y el conocimiento. Son espacios vividos donde está la geografía sagrada, donde está la milpa, donde está el pueblo. Eso es propiamente los territorios y en el ámbito, pues, lo que llamamos la territorialización de estos aspectos. Bueno, actualmente, ¿qué sucede? Pues hay muchas cosas que podemos recuperar. Eh, los, los saberes, pues son conocimientos profundos que hay en los pueblos y que trae elementos de la antigua tradición mesoamericana, pero también han recogido muchas experiencias del mundo hispano y de otras latitudes, y entonces han conjuntado todos estos conocimientos que están al servicio de las comunidades. Y es pues la manera de saber seleccionar las cosas. Entonces, en el mundo indígena hay que saber distinguir propiamente el conocimiento en el nivel general. Es un conocimiento colectivo construido a lo largo de procesos históricos, y por el otro lado están los saberes, estos saberes que están asociados más al ejercicio práctico, a poner en práctica los conocimientos. Hacer milpa no es cualquier cosa, implica la observación de la naturaleza, implica el manejo de las plantas y muchísimos elementos que tienen que ver con todo el cuidado del proceso vegetativo de la milpa. Pues son muchos conocimientos que están allí. Y luego, pues a los pueblos indígenas siempre se nos adjudica el tema de la creencia, que somos creyentes, y por lo tanto nuestro conocimiento se basa en la cosmovisión en vez de la ciencia. Tienen razón, pero ese es solo el principio ideológico. El conocimiento científico de las comunidades pues radica también en los ensayos, en la experiencia del error, pues de ahí se van sacando muchas cosas que toman beneficio a los pueblos. Y no podríamos decir que lo que tienen los pueblos indígenas son conocimientos empíricos. Basta mirar la agricultura, o sea, cuánto conocimiento implica pues la agricultura para la domesticación del maíz y otras plantas, o el algodón, cómo lograron pigmentar amarillo, azul, café, a una fibra blanca. Pues todo esto es producto de largos años de conocimientos, o sea, no es cualquier cosa. El conocimiento de la botánica, el sistema clasificatorio de las plantas en sus propios idiomas, el valor propiamente de los idiomas, unas estructuras gramaticales complejas, o sea, no son cualquier cosa. Implica pues un conocimiento profundo de estas culturas.
Em, Otras cosas, pues, si bien es cierto, la ideología subyace, eh, eh, los conceptos subyacen en ella, en la cosmovisión. Muchos de nuestros conceptos guían la vida. En mi cultura náhuatl, por ejemplo, conceptos muy importantes que deben analizarse desde la cultura, la epistemología de las culturas mismas y no a partir de otras corrientes. Por ejemplo, el concepto de vivir agradecido en la cultura náhuatl, que es tlaxcamatilistli. Vivir agradecido implica pues valorar la vida en el entorno donde vives, no vivir triste, no codiciar las cosas que no tienes, sino aprende la felicidad de tu entorno. Y eso implica muchas cosas, entre ellos pues, los conocimientos para el manejo de ese entorno. Muchas otras cosas como el centlio, centilistli, que es la colectividad. Muchas de las cosas, o diría yo casi todas las cosas que se hacen en comunidades indígenas, tienen una identidad colectiva. Si bien es cierto que hay protagonistas, pues a nivel individual, las cosas se expresan en el nivel colectivo y no se presentan a nivel individual, porque es la representación de la cultura, es la representación de la totalidad. No somos individualistas. Muchas otras cosas que podemos hacer destacar, pues de las culturas indígenas, particularmente de donde yo vengo, de donde venimos, en la Huasteca. La propia cultura náhuatl de la Huasteca no es una radicalización de los conocimientos propios desde el sentido ancestral. Ha acumulado conocimientos de otras culturas de su entorno, del centro de México, del norte de México muchísimo, y de sus vecinos, como la cultura antigua, que es la Tenec, o la cultura huasteca. Basta mirar cuántos préstamos de las palabras en la estructura del idioma náhuatl de la huasteca para mirar que, pues, que ha sido influenciado por todas las culturas de su entorno. Y eso implica el valorarlos. Y valorar implica, pues, conocer las culturas indígenas para no establecer estos principios de discriminación y segregación. Creo que en el sentido humano, toda la gente de la Huasteca tiene grandes capacidades. Los jóvenes que nos escuchan tienen que hacer brillar sus conocimientos y su cultura en el sentido universal, no en el ámbito de la segregación. No debemos etnizar las cosas, sino saber pendular entre el mundo moderno, entre la tradición y la modernidad. No pierdo mi identidad si hago ciencia propiamente que se practica en las universidades. Uno tiene que saber pendular en eso. Y uno de los grandes problemas que suceden en nuestros pueblos, en mi comunidad, por ejemplo, es todo el conflicto generacional, el desprecio a este conocimiento, particularmente por quienes lo atesoran, la gente grande. Eh, Se les aísla y poco se les toma en cuenta ya a nivel comunitario debido a muchos problemas, la politización, los cambios religiosos, los cambios sociales, los conflictos de identidad, la gente que migra y no es ni de allá ni de acá y pues no asimila propiamente una identidad, llegan a sus pueblos y tienen todos estos conflictos. Y lo único que se logra con eso es borrar toda esta memoria que se ha construido a lo largo de los años. Yo los invito pues que aprendan a autoconocerse y aprendan a valorar su cultura y
puedan equipararlo pues a todos los conocimientos universales. Yo creo que con estas palabras cierro para darle oportunidad al maestro Natalio, que pues es una persona con muchos conocimientos y experiencia que ha vivido tanto en la comunidad como desde la parte de la operación en la administración pública y como ensayista, como pensador. Pues creo que necesitamos gente de ese nivel que pueda hacer una reflexión sobre su propia cultura y el valor que pueda tener esos conocimientos y la cultura sin pasar a este sentido de la segregación y la discriminación. Muchas gracias. Pues muchas gracias, maestro Arturo Gómez. Qué buenas palabras, ¿eh? Hay que tener muy en cuenta eso que nos menciona sobre la cultura, la ideología y todo lo que significan los saberes ancestrales que forman parte de nosotros y que debemos de estar muy conscientes de cómo nos vamos formando como sociedad y cómo nuestros saberes ancestrales efectivamente son parte de nuestra manera de ser. Bueno, vamos a escuchar al maestro Natalio Hernández. Esperemos que ya nuestra comunicación esté muy bien. Y pues reiniciamos, maestro Natalio, adelante. Bueno. Adelante. Adelante, maestro Natalio. Ya puede empezar a exponer una vez más. Perfecto, muchas gracias. Parece que ya se restableció la comunicación. No veo todavía en la pantalla la presentación que he preparado. Bueno. Va a entrar su presentación. Vamos a aprovechar para mandarle saludos a María Rosado, que le manda saludos al maestro Arturo Gómez, así como también Rubén Avilés Cerón, que dice excelente exposición. Miguel Esteban, que nos escucha o nos ve desde Salamanca, Guanajuato, le mandamos muchos saludos. Y pues ya estamos listos con el maestro Natalio. Ya podemos empezar. Sí, estamos listos. Adelante. Yo espero, si me escuchan ustedes desde la transmisión, nuestro público que nos sigue a través de las redes. Bueno, ¿sí me escucha? Sí, perfecto. Escuchamos y lo vemos bien. Lo vemos y también perfecto. sus Lo imágenes. único que le pido a Liliana es que por favor me ponga nuevamente la presentación gráfica en PowerPoint para poder seguir con la presentación. Ya está lista, maestro, adelante. No veo en mi pantalla la presentación. ¿Hay algún problema tal vez? Vamos en la diapositiva 3, en las fuentes del tema, que son donde están los documentales y el libro. Pero yo no veo en la pantalla para poder seguir la exposición. Tal vez me pueda guiar a través de mi celular para seguir la presentación. Bueno. Sí, vaya usted hablando y va pasando la imagen. Nosotros le vamos diciendo, ¿Ustedes? Está bien. Sí, la vemos nosotros. ¿El público ve la presentación? Sí. Perfecto, entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a auxiliarme de mi Sí, adelante. No veo en la pantalla. Bueno, estábamos entonces en los documentos, digamos, los textos antiguos. Voy a irme un poco más rápido para poder al final tener un espacio de diálogo con nuestro auditorio. Entonces, en estos documentos antiguos tenemos, ya mencioné, el libro de los coloquios. Enseguida tenemos la página del Códice Florentino, es una página, en realidad el Códice Florentino está integrado por 12 libros y que fue publicado más o menos por 1580 en Italia, en Florencia, de ahí el nombre de Códice Florentino. Y aparece publicado en 3 tomos, estos 12 libros. Enseguida tenemos la imagen de los cantares mexicanos publicado por la UNAM, aunque originalmente estos textos se elaboraron más o menos por 1550. Y finalmente, la historia antigua de México, que
publicó nuestro paisano Francisco Javier Clavijero, más o menos por 1780, me parece que es el dato que consignamos en la pantalla, ¿no? Eh, yo les pregunto nuevamente, ¿se está viendo la presentación gráfica, doctor? Sí, sí, lo estamos Perfecto. viendo, maestro. Es que en mi computadora no se ve la imagen, yo estoy guiándome por mi celular. Después Adelante. tenemos, después tenemos nuevamente textos contemporáneos que, como digo, muestran la riqueza y la profundidad de nuestra cultura ancestral mesoamericana. Ya allí encontramos textos más contemporáneos, por ejemplo, la historia de la literatura náhuatl que escribió don Ángel María Garibay en 2 tomos y que publicó la editorial ¿cómo se llama? Porrúa. Y un libro que es muy emblemático, está traducido a muchos idiomas, ¿no? La visión de los vencidos, de don Miguel León Portilla, la filosofía náhuatl, los huehuetlatoli, que él nuevamente los recupera, hace un estudio introductorio y están publicados por el Fondo de Cultura Económica, un libro que en mi opinión es fundamental de que todos los mexicanos debiéramos conocer, que se refiere a la toltequidad o conocido también como Toltecayotl, que es toda esta herencia cultural, artística de Tula, que después lo vamos a ver reflejado en Tenochtitlan. De hecho, digamos, el señorío de Tenochtitlan recupera toda esta tradición artística y cultural de Tula. Y finalmente un libro importantísimo que debiéramos leer todos los mexicanos, realmente conocer nuestra historia reciente, que se refiere a Tenochtitlan. Es un libro que ha escrito nuestro amigo y colega Matos Moctezuma, don Eduardo, ¿no? Entonces, hasta aquí los documentos, digamos, que reflejan todo este conocimiento ancestral que dejaron los abuelos. Y luego nos vamos, la otra fuente, lo que hemos visto aquí de manera gráfica, es la fuente documental, es decir, documentos, investigaciones, publicaciones que reflejan este conocimiento ancestral. Y la otra fuente se refiere a la fuente de la tradición oral, ¿no? Aquí me parece que Arturo ya avanzó afortunadamente en comentar todo este conocimiento que tenemos en nuestros pueblos. Por un lado están los tlamatinime o tlamatini, ¿no? Se puede pluralizar de 2 maneras, con la aspiración al final, tlamatini, ¿no? Cuando son varios, o tlamatinime. Y allí particularmente tenemos a los huehuetlacame, que son los consejeros. Ellos aconsejan a los jóvenes cuando se casan, ellos presiden las ceremonias, son los que dan los consejos. Luego están los tepastiani, los curanderos, ¿no? Y los curanderos propiamente son videntes, o sea, hay muchas cosas que ellos aprenden de cómo hacer las invocaciones, cómo preparar los cortes para las ceremonias, las deidades antiguas, ¿no? Todo eso lo sueñan y entonces son propiamente videntes. Y entonces tenemos, por un lado, entre los tepatiani también tenemos a los xochitlaliani, que son los que presiden las ceremonias, ¿no? Las ceremonias, los rituales que ya ha comentado Arturo, las ceremonias de petición de lluvias, las ceremonias en los cerros para agradecer a las deidades, que haya buenas cosechas, que no haya enfermedades, en fin, están entonces los Xochitlaliani y de manera particular menciono al grupo de Tizitl, ¿no? Que son las que conocemos como parteras o comadronas, que en algunos casos le llaman tlaceliani, ¿no? O sea, las encargadas de recibir a los recién nacidos. Y por el otro lado tengo lo que
yo llamaría los tequichihuani, que son los hacedores de cosas. Allí tenemos a los tlazomani, a las que son hombres y mujeres, hoy día son más las abuelas las que bordan, son las bordadoras, los tlazotzonani, los músicos, también los músicos, muchos de ellos realmente reciben ese don a través de los sueños. Tenemos a los mitotiani, que son los danzantes, a los xochichihuani, a los que hacen las flores, los maxochitl, las flores de mano, los xochicosca, que en fin, toda una variedad de arreglos florales que se usan en las ceremonias. Y están los huitini, ¿no? Los cantores, en la Huasteca es muy común, ¿no? Escuchar a los cantores, a los huapangueros, muchos de ellos cantan en náhuatl y siguiendo esta rima, este canto reiterado que conocemos ahora como los sones o los cantos huastecos. Están los tlaquitini, que son los tejedores, ¿no? O tejedoras, los miltequitini, que son verdaderos conocedores del cultivo, de los cultivos tradicionales, y que en la Huasteca, recordemos que en tiempos de Moctezuma I, e incluso después con Moctezuma Xocoyotzin, la Huasteca se convirtió, ¿no? Una vez conquistado el pueblo huasteco, en el granero de Tenochtitlan. Entonces, hay todo un arte y un conocimiento del campo, ¿no? A través de los miltequitini, los sembradores. Y luego tenemos los calchihuani. A mí me tocó todavía ver cómo había gente preparada para hacer las casas tejiendo el zacate tradicional, ¿no? El zacate que se usaba para hacer las construcciones, las casas. Y finalmente, aquí muestro una lámina donde pongo 3 columnas, ¿no? Por un lado, la columna de los conocimientos nuestros, los ancestrales, los mesoamericanos. Y lo que yo presento aquí es que ese manantial de conocimientos, esos conocimientos ancestrales se están secando. Esos manantiales, esa sabiduría, ¿no? Ese oasis de conocimientos está prácticamente muriéndose, se está secando, ¿no? Gracias a la tradición familiar y a las tradiciones comunitarias, todavía, como lo ha explicado bien Arturo, se mantienen muchas de las tradiciones, ¿no? Por ejemplo, las ceremonias cuando nace un niño, cuando hay casamientos, las ofrendas durante el Día de Muertos, cuando vienen nuestros familiares que ya se han ido, ¿no? Este mundo del que hemos hablado en la primera parte, el mundo mesoamericano, se vio colapsado a partir de la conquista. Y lo que yo he estado presentando y comentando en mis clases en la UNAM y en otras conferencias es que a partir de 1521 hasta nuestros días, lo que, digamos, tenemos en el sistema educativo desde preescolar hasta la universidad es el paradigma del pensamiento occidental europeo. Y hemos dejado en manos de la tradición de los pueblos, digamos, la preservación de todo el conocimiento mesoamericano, en una situación de resistencia y de sobrevivencia. Y entonces, lo que viene, creo yo, después de la pandemia, es cómo recuperar ese conocimiento para enriquecer el pensamiento occidental que nos llegó hace 5 siglos y que hoy día los mexicanos tenemos la oportunidad histórica de hacer esa síntesis cultural, como también ya lo ha presentado Arturo Gómez, ¿no? Y en la tercera lámina muestro, digamos, la presencia del pueblo chino, ¿no? De la cultura china en esta feria del libro. ¿Y qué es lo que yo quiero comentar aquí? Que los chinos, la cultura china, se mantiene vigente el pensamiento ancestral. Solo se renueva en cada etapa histórica. Los chinos, como pueblo no conquistado,
¿no? Mantienen su acervo cultural milenario y solo lo van renovando según el momento histórico. Incluso hace un año, 2 años, decía el actual presidente chino que ellos han regresado al pensamiento de Confucio, uno de los filósofos orientales, para, digamos, que el pensamiento chino recupere ese conocimiento ancestral desde el punto de vista de la filosofía y del pensamiento chino, ¿no? Enseguida, retomo las palabras que dijo la doctora Ladrón de Guevara, nuestra rectora de la Universidad Veracruzana, cuando dijo, esto está en su discurso, ¿no? Los saberes ancestrales de dos culturas milenarias, la china y la mesoamericana, que siguen formando parte de nuestra vida cotidiana. Y entonces, en este quiebre epistemológico al que nos ha llevado la pandemia, tenemos que recuperar ese pensamiento ancestral milenario mesoamericano nuestro, como lo han venido haciendo por muchos miles de años los chinos, el pueblo chino, la cultura china. Dos comentarios finales. Por un lado, Carlos Montemayor me comentaba hace muchos años, con Carlos yo caminé más de 30 años, ¿no? Le decía Natalio, los chinos jamás han renunciado a su acervo cultural milenario. Lo único que hacen es renovarlo cada periodo histórico. Y muy particularmente el propio Carlos también tuvo contacto con escritores mayas y allá encontró con los mayas, con los sabios mayas, que en la Huasteca le decimos tlamatini, entre los mayas les llaman men, que son los sacerdotes, los sabios mayas, y me dijo, los sabios mayas me han cambiado la visión del mundo. Ahora siento que yo soy como una pequeña luz en el universo. Es más lo que desconocemos que lo que sabemos de nuestras propias culturas ancestrales mesoamericanas, ¿no? Y termino con un ensayo de mi amigo Juan Villoro, que recién publicó la revista Arqueología Mexicana con motivo de los 500 años de la caída de Tenochtitlán, ¿no? Y que pues lo que dice Juan Villoro en este número de la revista me parece fundamental, ¿no? Al final de su ensayo nos comparte el siguiente pensamiento. El tiempo no está quieto. A través de la arqueología, las piedras del origen vuelven a nosotros a través de la literatura. Son dichas de otro modo. En 2021 se cumplirán 500 años de la caída de Tenochtitlan. El desafío de la inclusión sigue siendo una asignatura pendiente en la desigual sociedad mexicana. Tlazocama Temiac, muchas gracias. Pues nuestras realidades virtuales sucumben ante el saber ancestral. Tenemos aquí algunos problemas técnicos, pero afortunadamente el maestro Natalio ya pudimos escucharlo y podemos oír su exposición, podemos ver también sus láminas y realmente nos queda ya muy poco tiempo. Yo invitaría tanto al maestro Arturo como al maestro Natalio que concluyan. Nos dijeron varias cosas, varios conceptos que creo que es muy importante tenerlos muy en cuenta. Y realmente es toda una aportación filosófica, la del maestro Arturo y el maestro Natalio, y yo los invito a que retomen las palabras que dijeron en estos momentos y vayamos concluyendo esta sesión. Adelante, maestro Arturo. Bueno, pues yo solamente quiero agregar que me faltó cuáles son los canales de comunicación, este puente que nos llega a configurar estos conocimientos de nuestros pueblos. Pues son muchas cosas. El primero es el idioma, pero también está la conciencia propiamente étnica y que eso se llama la memoria cultural que está en muchos ámbitos, que es la historia,
los rituales, las danzas, la historia de los pueblos no se hace, como bien lo decíamos, en escritura. Sí se hizo en su momento, pero ahora se hace con otros recursos, con las danzas, con los rituales, con las fiestas, con las otras expresiones del arte plástico, como los textiles, el labrado de la madera, en fin, todas estas expresiones. Ahí está la memoria, rememorar. De hecho, en los textiles, las imágenes pasan a ser representaciones y después en iconografías, porque están culturalizados, han pasado por un proceso de socialización. Entonces, estas iconografías no se leen como todo mundo piensa que se leen como libros, eso no es cierto. Son recursos mnemotéticos, son mitogramas, elementos gráficos que nos ayudan a pensar, a reflexionar sobre esos temas. Si nos ponen un rombo escalonado, inmediatamente nuestro cerebro nos remite a la visión del cosmos, a la visión total de las cosas, a la colectividad y a la reciprocidad. Por eso se llaman en ese sentido así mitogramas, pero en nuestros propios idiomas pues está todo el tema de Tlamatchihuali o Tlamachihual, que son Tlatlanextli, que son estas imágenes que nos rememoran al principio de la memoria. Por otra parte están los rituales, que son los mecanismos que transmiten el conocimiento, el saber hacer de las cosas, como la milpa, hacer tortillas, todo el trabajo cotidiano. Hay una última cosa que quiero destacar en la Huasteca, que poco se le da la atención, son las instituciones culturales propias de antigua tradición, que es el Xochicalli. El Xochicalli es una institución cultural formal en la cultura náhuatl de la Huasteca, que es el lugar donde se transmiten los conocimientos y cuyas pedagogías son distintas, que implica el conocimiento indígena. Para el conocimiento indígena tienes que saber observar, mirar y abstraer ese conocimiento y luego que la gente mayor te expliquen esos hechos. Entonces implica otros sentidos de abstraer el conocimiento y esas son las pedagogías indígenas. Y el Xochicalli, más que un elemento folclórico que todo mundo lo limita en ese contexto, es un lugar del conocimiento, es la institución formal de la cultura náhuatl. Creo que debemos aprender mucho de estas epistemologías indígenas y la ideología, como decía, hay que saberla manejar, hay que saber dónde nos conduce y a qué subyace, unos a las cosmovisiones profundas que implica conocimiento y saber hacer, y otros que con miras a la maldad que pues siempre conlleva a la discriminación. Y creo que el conocimiento es precisamente para poder entendernos entre seres humanos y saber hacer tolerantes. El equilibrio de las cosas y del cosmos conlleva pues al ámbito de un mejor humanismo y una relación entre los seres humanos. Eso es lo que diría. Muy bien. Maestro Natalio, ¿lo escuchamos? Tlazocamatimiac, melauac niolpaqui pampanigmati, techcaqui, ichpocame guantelpocame tlen momachtia y pancalbecac, tlamachtiloyan, ten chalchicuayan totlaltnantzin. Yo me siento muy, muy contento, muy motivado porque sé que nos están viendo, que nos están escuchando los estudiantes, jóvenes, hombres y mujeres de nuestra Universidad Veracruzana y seguramente de muchas otras instituciones. Yo lo que quiero plantear es que justamente después de la pandemia lo que viene es cómo en este quiebre epistemológico, como le ha llamado nuestra rectora de la Universidad Veracruzana,
el pensamiento indígena, los conocimientos ancestrales nuestros deben permear todo el sistema educativo desde el preescolar hasta la universidad. Este es el momento histórico. Dejar de ver a los pueblos indígenas como un pasado remoto, sin sentido, sin significado para nuestro proyecto de nación multicultural y plurilingüe del siglo XXI. Dejar de ver a los pueblos indígenas como ignorantes, dejar de ver a los pueblos indígenas como marginados, dejar de ver a los pueblos indígenas como pobres. Hay una riqueza cultural en los pueblos hoy día. Si a esa riqueza cultural que se preserva en las tradiciones, como lo ha reiterado Arturo, lo enriquecemos con las fuentes documentales, que muchos de los mexicanos ni siquiera saben que el Códice Florentino se publicó en Italia solo en un ejemplar, ¿no? Son 3 tomos. Y el Archivo General de la Nación reprodujo 1000 ejemplares, si no mal recuerdo el número, en 1980, ¿no? Por eso es que tenemos en muchas bibliotecas estos ejemplares que fueron publicados, escritos a mano, no es un texto, digamos, que haya sido publicado en una imprenta, es un solo ejemplar. Los textos son manuscritos de los alumnos egresados del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco y guiados por Bernardino de Sahagún, el fraile, ¿no? Entonces, así como este documento histórico y que ha retomado la UNAM y muchos investigadores, tenemos muchos otros documentos. Lo que estoy planteando entonces es que recuperemos justamente lo que dice Arturo, en los espacios de Xochicalli y en los espacios de los centros ceremoniales de otros pueblos, como los mayas, como los celtales tzotziles, los huicholes, los tarahumaras, que tienen espacios sagrados desde donde se reproduce la tradición oral antigua y milenaria para invocar a los dioses y que haya estabilidad, que haya armonía en la relación del hombre con la naturaleza. Junto con estas tradiciones tenemos que abrevar en nuestras fuentes documentales. Quiero mencionar, por ejemplo, un texto muy particular que se llama Memoria Indígena, ¿no? que es un texto que escribió y publicó nuestro paisano Enrique Florescano y que yo tuve oportunidad de presentarlo con él hace 20 años en la Universidad Veracruzana. Textos, pues, que explican nuestra cultura ancestral milenaria, nuestro proyecto civilizatorio milenario, y que este es el momento histórico para que las nuevas generaciones dejen de sentir vergüenza por nuestra cultura ancestral, por nuestras lenguas y por nuestras historias. Es más lo que desconocen los jóvenes que lo que saben de nuestras culturas. El día que los jóvenes universitarios puedan abrevar en estas fuentes documentales y en estas fuentes orales y tradicionales, ese día el panorama de México va a cambiar, porque los jóvenes habrán cambiado en este siglo XXI. Tlazocamatimiac, muchas gracias. Contundentes y con gran peso las palabras y el pensamiento de los maestros Natalio Hernández y Arturo Gómez Martínez. Muchísimas gracias. Vale la pena ver de nueva cuenta este video. Lo pueden ver en YouTube a través de Filo Virtual. Y yo los invito a que lo vuelvan a ver. ¿Por qué? Porque lo que nos expusieron el día de hoy, creo vale la pena justo tenerlo muy en cuenta, como lo dice bien el maestro Natalio Hernández, ahora después de la pandemia, cómo vamos a actuar como sociedad, cómo vamos a incluirnos todos. Y yo creo que eso es fundamental en los saberes ancestrales, tenerlos muy en cuenta. Pues muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en esta sesión con el maestro Natalio Hernández y el maestro Arturo Gómez Martínez, dos de los grandes representantes de Veracruz, de los pueblos originarios, defensores del náhuatl, pero más que defensores, son ejemplos vivos de lo que significa, como decía hace un momento, la palabra y el pensamiento de lo que somos nosotros, lo que es nuestra raíz. Muchísimas gracias, un abrazo
y pues los seguimos invitando a que nos sigan y que nos sigan a través de Filo Virtual en Facebook Live, así como también en YouTube, porque el Foro Académico todavía tiene más cosas que exponer dentro de los saberes ancestrales y las realidades virtuales. Muchas gracias, hasta luego.